Señor nos regala. Le damos la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial, agradecidos de Él por tantas cosas que hace en nuestras vidas. Cómo no servirle, cómo no agradecerle, cómo no estar en sus caminos, cómo no obedecer su palabra, si a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo nos hizo libre de esa condenación, de esa muerte, que toda la humanidad estaba asignada a que se cumpliera eso, pero el Señor vino a abrogar esa ley que nos condenaba y tenemos que ser agradecidos con Él por el llamado que nos hace a cada uno de nosotros en esta tierra. Quizás Dios está llamando en estos tiempos, hay muchas vidas que no escuchan la voz de Dios, se vuelven con corazones duros, pero aún así Dios te ama y Dios está esperándote. Vamos a poner este momento en manos de Él, porque Él es la vida, Él es todo, y sin Él no podemos hacer nada. Padre, gracias te doy en este día hermoso. Gracias por este lugar, Señor, que es una bendición venir a hacer tu obra. Le doy gracias, Señor, por nuestro hermano John Jairo, su amada esposa Nora y su amado hijo, Señor Leonel, una familia que tú has escogido para grandes cosas, para multiplicar su vida, su salud y su economía, su vida espiritual, Señor, porque ellos abren este programa, Dios, para que la palabra corra como río, Señor. Ayúdalos, bendícelos aún más, Señor, porque tu gracia y tu favor, Dios, se derrama sobre esos corazones, Señor, que no te desprecian, un corazón contrito, humillado. Tú lo tienes en cuenta, Señor. Gracias por esta emisora, Dios, Bellavista Estéreo 103.6 FM, por las redes sociales, Dios, Facebook Live, que transmiten esta programación, Dios, para que muchas vidas escuchen la voz tuya, Señor, y que quizás en el momento menos en que nosotros pensemos, la palabra haga un efecto bueno y puedan muchos de ustedes recibir el consejo de Dios, llegar a sus pies los que no han llegado. Agradecida estoy por el lugar donde me has colocado, Señor. Bendigo la vida de mis pastores, mis hermanos, los líderes en la iglesia Boston Central, una emisora fácil de encontrar, difícil de olvidar, allí en la congregación. Adoramos al Rey de Reyes, Señor de señores. Hemos venido es para servirle, para proclamar su nombre. Sabemos que la venida de Cristo está cerca, Señor. Gracias, pongo mi vida en tus manos, Señor. Úsame como canal de bendición para que tu palabra, Señor, sea el refrigerio, la respuesta, el consuelo que muchas vidas necesitan, muchos enfermos, Señor, muchas personas a punto de quitarse la vida, Dios mío, porque no aguantan más la problemática que hay, Señor, pero tú llegas a tiempo, eres el oportuno socorro, y tú visitarás hoy esas vidas que están afanadas, cansadas, preocupadas, y que piensan que el dejar de existir en esta tierra es lo mejor, pero tú no quieres que el hombre, Señor, tome malas decisiones, sino que lleguen a tus pies arrepentidos y que puedan recibir ese amor de parte tuya, Señor. Gracias, Rey, gracias por todo lo que haces con cada uno de nosotros. Bendecimos la vida de los pastores que están escuchando este programa, los oyentes, los amigos, y presta oído para que el consejo de Dios llegue a tu vida. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, vamos a las Sagradas Escrituras
en el segundo libro de Timoteo, una carta de Timoteo, que hoy en día la podemos leer. Es una bendición leer las Sagradas Escrituras. Muchos no lo pueden hacer, no, o algunos no saben leer, otros están ciegos, o quizás tienen problemas que se les dificulta leer la palabra, pero que tú y yo lo podemos hacer. No perdamos el tiempo, saquemos el tiempo para que con estas palabras podamos ser edificados, porque allí está el consejo de Dios para cada uno de nosotros. El Señor nos habla a través de la palabra de Dios. Segundo libro de Timoteo 3:12, leemos la lectura donde dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Bendita sea tu palabra, Señor, que es martillo que quebranta la piedra que está en el corazón, palabra de vida, palabra de gozo, de paz y de amor. Gloria a Dios. Vemos cómo el apóstol Pablo escribe a su amado hijo Timoteo en este versículo que expresa allí conociendo a ese hijo, y le escribe expresándole las dificultades, las cosas buenas que le enseñó a Timoteo, el correr en Dios, todas las situaciones que Dios permite para nuestras vidas, que son necesarias para que esta palabra corra como río. Entonces le expresa allí que todos los que tienen que vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución de alguna forma, de alguna manera. Hace muchísimos años, cuando los apóstoles se esparcieron por todas partes de esta tierra, el evangelio creció más, porque vemos que cuando Cristo estuvo vivo en esta tierra, casi ellos se reunían 120. El primer discurso que da Pedro se convirtieron 3,000, o sea que la cifra fue superada, y de ahí nacieron muchos discípulos, muchos hombres de Dios que se convirtieron en esos apóstoles que escribieron muchos libros que están relatados en esta hermosa palabra. Pero también hablan de una persecución que a cada creyente le puede suceder. A veces puede ser en la misma casa, con la familia, que por qué te metiste a eso, que mira que te vas a volver loca, loco. Cuántas circunstancias, a veces en el medio donde se labora, siempre uno que otro molestando, en el vecindario siempre hay uno que se levanta, que no le gusta que se le hable de Dios. Y así es, porque lo hicieron con Cristo, y que no lo hagan con nosotros. Y vemos al apóstol Pablo aconsejando a su hijo Timoteo en esta epístola de que vendrían persecuciones, que el evangelio es grande y maravilloso, pero que también tiene uno que padecer cosas por causa del nombre del Señor, porque las cosas fáciles no se valoran. Cuando tenemos obstáculos, parece que nos esforzamos más, buscamos más de Dios y no dejamos que el enemigo nos destruya, nos dañe la vida. Y aquí vemos cómo el apóstol aconseja a Timoteo y le sigue diciendo: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. O sea que entre más maldad tenga el hombre, irá de mal en peor. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene a Cristo en su corazón presta su mente, su corazón, para hacerle daño
a otras personas para hacer lo malo, para no tener ese temor hacia Dios. Su mente es bloqueada por las fuerzas del mal y no se apercibe del llamado que Dios le está haciendo a esa persona, porque Dios llama a una humanidad, nos llamó, nos sacó del pozo cenagoso, como dice la palabra, para grandes cosas, para servirle como instrumento útil en el reino. Y allí vemos cómo dice, los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Imagínense que sale otro más malo y lo engaña también. O sea que la maldad está en las vidas humanas. Así como engañamos, así nos van a engañar. Así como nosotros nos comportemos en esta tierra, si la persona es mentirosa, encontraremos otra peor. Uno que sepa echar mentiras aún más fuertes, más maliciosas. Acordémonos que el padre de la mentira es el diablo. Y el que imita a estar echando mentiras es hijo del diablo, lo dice la palabra de Dios. Entonces vemos que estas personas van a ser engañadas. ¿Por qué? Por su manera mala de vivir, porque son engañadores, malos y peores, mucho peores. Pero él le aconseja a su hijo Timoteo, porque en este lugar donde él escribe esta carta, si Pablo se la escribió haciéndole ver estas cosas, es porque ese lugar estaba lleno de esas personas. Y él le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Gloria a Dios. Cuando uno ya conoce qué es lo bueno, qué es lo malo, uno persiste en lo bueno, en perseverar, en no dejar que la fuerza del mal lo arrastre, de que de pronto un mal amigo, un mal vecino, un mal familiar, que sí los hay, familiares que son, Dios mío, que hay que soportarlos, orar por ellos, sobrellevarlos, porque se da. En cada familia siempre hay algo que es como el aguijón. Entonces tenemos que orar por esas vidas, pagar un precio en oración, en ayuno, y clamándole al Señor para que ellos también conozcan la verdad, porque Dios a veces permite situaciones difíciles en una familia para que se levante uno de ellos y sea la vocería y que pueda intervenir para que no vaya a haber tragedia entre la familia, alguien que sea pacífico, que tenga los frutos del Espíritu Santo, y que ese familiar que te obstina, que te daña la vida, pues pueda recibir por lo menos un consejo y quedarse tranquilo, y que nosotros como hijos de Dios oremos por ellos, porque es lo que está en ellos que quiere dañar nuestras vidas. Nunca miremos las cosas carnalmente, siempre vayamos al plano espiritual para poder discernir quién es el que nos quiere hacer daño, quién es el que está atacando, porque es necesario de que nosotros como hijos de Dios podamos ver más allá de los ojos y entender que la lucha es espiritual. Y Pablo le dice que tendría sufrimiento, persecuciones, y le insta a ser persistente. En Dios tenemos que ser persistente hasta en la oración, así como cuando Jacob peleó la bendición y le decía, si no me bendices no te vas. Persistente, con respeto, con amor delante de Dios, y que Dios nos ayude y nos dé respuesta de acuerdo a la adversidad que esté en nuestra vida, y también de acuerdo a lo que nos convenga,
porque no tampoco podemos torcerle el brazo al Señor para que cualquier circunstancia, ahí está el Señor enseguida, porque Dios tiene que mirarnos el corazón también a nosotros. ¿Qué es lo que nos va a dar? Si nos conviene, si no nos vamos a dañar, si no lo vamos a valorar. El Señor pesa nuestros corazones. Y aquí se lo dice, sabiendo de quién has aprendido, de quién aprendió, de ese Padre espiritual que estuvo con él enseñándole, que nosotros hoy en día aprendemos con nuestro Padre Celestial a través de las Sagradas Escrituras, a través de los testimonios de estos hombres de valor que se atrevieron a defender su fe, a defender a ese Dios grande y maravilloso que los llamó y que en estos tiempos está llamando a cada uno de nosotros. Es muy bonito mantenerse firme en la fe y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué bendición le tocó a Timoteo desde niño saber las escrituras, cimentarse en la palabra, porque una cosa es criar y la otra es educar a los niños en la palabra de Dios, formar hombres. La formación viene de casa, pero los que quizás no tuvimos la oportunidad que se nos formaran en la parte de las escrituras, hoy en día Dios está dando oportunidad para que seamos esos hombres, esas mujeres de buen testimonio, que donde vayamos seamos luz, que cuando lleguemos donde lleguemos las personas nos anhelen y quieran que nosotros oremos, por lo menos estemos allí con ellos, compartiendo, visitando, depende de la circunstancia, que las personas anhelen que estemos allí en una oficina, en un lugar, en la casa, donde Dios nos lleve. Bendita sea la palabra del Señor. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjese, aquí lo dice la palabra. Toda, no dice que la mitad del libro, que los primeros libros, que los últimos libros, no, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia. Qué lindo. Dice que para enseñar, el mejor libro que tú puedes encontrar de valores para tu familia está en esta palabra. El mejor libro para corregir está en esta palabra. Para que te instruyas en justicia está en esta palabra, porque aquí están establecidos los mandamientos, cada estatuto, los preceptos que Dios permitió que hombres que amaban a Dios, que le temían, pudieran escribir, para que hoy en día nosotros disfrutemos de leer esta palabra. En la antigüedad era más demorado leer la palabra porque se esculpía, era en papiros. Allí tallaban la palabra, hacían los rollos y esto era un proceso largo. Hoy en día que tenemos este libro sagrado que nos permite leer, atesorémoslo, no lo tengamos allí guardado, estemos leyendo esta palabra. De pronto utilizas el celular para leer cuando puedes, pero no es lo mismo como sentarte allí a solas con Dios, hablar con Dios y leer este libro sagrado. Muchas veces el celular se daña, alguien se lo llevó, pero esta palabra está allí plasmada, es más fácil, más nutritivo, sin menos complicación, porque en un celular tú estás leyendo la palabra y te entra una llamada, te entra un video, te entra cualquier alabanza que alguien te mande y eso desconcentra.
cambio, en la propia palabra, estás tú allí en comunión con Dios, encerradito, solito, donde Dios te ponga, hablando con el Señor, meditando el consejo que Dios te está hablando. Y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, nos corrige las cosas que a Dios no le agradan de nosotros. Porque cuando nosotros estamos leyendo esta palabra, viene el consejo, viene la advertencia de parte de Dios, por decir algo, honra a padre y madre. Ese es un consejo muy sabio, que de pronto en el caminar se nos olvidó honrar a los padres, que no se puede robar. Eso nos alerta, nos corrige, nos enseña las cosas que Dios quiere que tengamos buenas. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, qué lindo, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere hombres y mujeres perfectos. Sabemos que el único perfecto es Dios, pero Él quiere que lleguemos a su altura de alguna manera, quebrando esta carnecita que siempre se levanta, venciendo las fuerzas del mal, para que el Espíritu Santo pueda manifestarse más en nuestras vidas a través de la lectura de esta palabra, de la oración, de esa comunión que tú tienes con Dios, esa intimidad cuando hablas con Él. Eso nos ayuda a ser hombres y mujeres perfectos delante de Dios y estar preparados para toda buena obra. Que si te toca a alguien y te dice, necesito que ore por un familiar que está enfermo, es que ahora no puedo, es que me toca meterme en ayuno, en oración, en vigilia, yo le aviso, se muere el enfermo esperando la oración. Tenemos que estar preparados con tiempo, todos los días, que cuando llegue ese momento podamos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Al menos que el Señor te diga no vayas, que el Señor diga no vayas para allá, y puede enviar a otro. Pero lo normal es ir a ser discípulo, ir a hacer la obra de Dios. Tenemos un pasaje importantísimo en el libro de Jonás, y quiero leer un poquito allí también, porque esto nos hace aterrizar como hay muchos que no predican esta palabra. Dicen, allí en Jonás 1:5, donde está Jonás allí escondido en esa nave donde se fue camuflado para no ir donde Dios lo había enviado allá en Nínive. Y dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjese, el predicador se escondió de Dios, se fue en una nave para otro lado donde Dios no lo había mandado, y nuevamente se escondió. No solamente se escondió, se echó a dormir. Y vemos estos hombres que eran marineros, que vieron la fuerte tormenta, lo que estaba sucediendo, que se podía partir la nave. Ellos clamaron a su Dios, no al Dios que nosotros, al Dios en quien ellos creían, porque eran hombres idólatras. Mientras que Jonás estaba escondido. O sea, que hicieron más que el mismo Jonás. De pronto le pidieron a los dioses equivocados, pero al menos se levantaron a hacer algo. Mientras que Jonás, dice la Escritura, que se echó a dormir. Y vemos más adelante, en el 14, aquí hay un cambio tremendo. Y ese Jonás no quería ir a predicar, se echó a dormir.
Los hombres vieron que las cosas estaban mal, que se podían morir allí en medio del mar, porque el mar estaba enfurecido, pero era por causa de Jonás, por la desobediencia de Jonás. Así Dios a veces se molesta con cada uno de nosotros cuando no obedecemos. Y dice el 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron. Fíjese que lo echaron al mar. Y dice la palabra, el mar se aquietó de su furor. Apenas cogieron a Jonás y lo echaron al mar, todo se quedó quieto. Y lo interesante que quiero que aprendas esto, aquí en el 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Los que no creían en Dios, fíjese lo que hicieron. Después que primero le pidieron a los dioses de ellos, como los dioses de ellos no les escucharon y se dieron cuenta que el problema era Jonás, estos hombres, el proceso que vivieron de esa tormenta en medio del mar, vieron cómo cuando ellos expulsaron a Jonás de la embarcación, ellos se comprometieron con Dios. Jonás ni siquiera abrió su boca para predicarles a ellos. Simplemente la circunstancia que Dios permitió fue suficiente para demostrarle a Jonás y para demostrarnos a cada uno de nosotros que Dios a veces mueve lo que tiene que mover con tal que las almas no se pierdan. Y estos hombres, dice la Sagrada Escritura, ofrecieron sacrificios a Jehová, los que no eran cristianos, los que no predicaban, y hicieron votos a Jehová. Y Jonás, ¿dónde estaba? Escondido. No quería ir a Nínive, le tenía miedo a la gente de Nínive, y que en verdad en Nínive había mucha maldad, y Jonás lo que quería era que esa gente se muriera, se acabara. Pero como Dios no tiene el corazón como nosotros, todo lo que permitió Dios en la vida de Jonás, y aprendió de que era necesario ir a ese lugar, porque cuando tú te rehusas a hablar de la palabra, que te niegas, que te da vergüenza hablar de Cristo, el Señor sabe, el Señor conoce tu corazón y el mío. Y si Dios tiene que hacer como Jonás, para que por lo menos cuando vayamos en un bus y nosotros podamos decir, Cristo vive, Cristo viene, vamos a leer la palabra de Dios, que por lo menos tú te levantes como ese hombre, como esa mujer, y prediques. Quizás lo hiciste en un tiempo y hoy en día no lo quieres hacer, y Dios te está demandando. Por eso fue que el gran pez lo tomó para sí y duró allí 3 días en el vientre del pez. Ahí no se escondió él mismo. Él se escondió, fue dentro de la nave. Bajó y se escondió y se durmió, peor todavía. Cristianos que están leyendo la palabra y la cogen es para dormir. Pues Dios no nos está llamando a que cojamos la Biblia para dormir, que es que tengo insomnio, que es que no duermo. Voy a coger la Biblia y enseguida me duermo. Estás mal. La Biblia no es para dormirnos. Esta es la palabra de Dios que nos enseña nuestra manera de vivir en esta tierra. Entonces vemos que el mismo Dios lo metió en el vientre del pez, lo escondió ahí, lo revolvió en medio de las algas, en medio de las vísceras del gran pez, y allí molió a Jonás, hasta que Jonás le tocó
ir a Nínive a llevar la palabra. Dice la Biblia que hasta los perros ayunaron, imagínense. El rey de ese lugar convocó ayuno y el hombre no quería hacerle caso a Dios. Dios le puso a esa ciudad en manos de él y él se rehusó por miedo, por temor, por flojera. Se ve que era flojo porque se echó a dormir. Y Dios no nos ha mandado a ser flojos, sino que seamos hombres y mujeres productivos, que nuestras manos sirvan para algo, que nuestra boca sirva para predicar esta palabra. Y allí en el 4 el Señor nos reafirma esta palabra y le sigue diciendo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, nada menos, primero delante del Padre y después del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea que Dios va a juzgar a todo aquel que ha llamado, a vivos y a muertos también. Y le dice en el 4:2, que prediques la palabra, que prediquemos esta palabra. ¿Qué nos cuesta decir? Cristo te ama. Cristo murió en la cruz por toda la humanidad. Cristo le arrebató las llaves de la muerte al enemigo. Eso es sencillo. A veces no es necesario leer tanto para llevarle un mensaje, una palabra, porque tú no vas a hacer un mensaje de 1 hora para predicarle a una persona que está enferma. La persona se aburre, la persona necesita es descansar. Solamente con decirle Cristo te ama, Cristo te va a sanar de esa enfermedad, y le hacemos un relato corto. Resucitó a Lázaro después de 4 días, en breve, para que la persona no se fatigue porque están en un estado de enfermedad, que tenemos que ser respetuosos. La palabra sencilla es la que convence, sin tanta cosa, sin tanta bulla, sin tanta gritería. Llegamos a una persona para hablarle de Cristo. Vas en un bus, pide permiso al conductor y una breve lectura. ¿Cuántas personas salen de casa y quieren es quitarse la vida, tirársela a un carro? Y tú de pronto estuviste con esa persona y no te apercibiste. Después escucha las noticias de lo que pudo evitarse. Entonces, aquí dice que prediques la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier momento, en cualquier lugar. No dice que nada más es un ratico. En cualquier momento, en cualquier tiempo, cuando Dios te lo permita. Si estás en un parque, la mayoría de gente que tienen problemas se van para los parques a pasarse ahí, a distraerse, pero no se distraen porque tienen la mente pensando en el problema, pero por lo menos hacen un intento de olvidarse de las cosas que les están haciendo daño. Ahí es cuando nosotros debemos llegar, darle un tratado, una palabra. La persona empieza a hablar de su problemática y nosotros de inmediato oramos para que esa persona, lo malo que tiene en la mente, si ha querido irse de la casa o matarse o quién sabe qué daño piensa hacerle a otro, ahí Dios interviene de inmediato y borra esos malos pensamientos que son de nuestra naturaleza pecaminosa, que se salió del viejo hombre, que nosotros a diario tenemos que estar allí quebrando la carne para que ese viejo hombre no se levante, porque eso es como cuando uno encierra un monstruo en una cueva. El monstruo no quiere estar ahí metido en esa cueva, él sale, él tiene que salir, y Dios no quiere que se levante ese viejo hombre que quizás hicimos daño en un pasado.
Y aquí le está diciendo que redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque tú no vas a prometer lo que no puedes hacer. Que mira que Cristo te ama, apenas tú recibas a Cristo, tu vida te va a cambiar, vas a tener casa, carro, beca, esto y lo otro. Y resulta que la persona lo que más tiene es deuda. O que la persona de pronto está bien económicamente y no necesita nada de eso. Hay que predicar es la salvación de nuestras almas, que no se pierdan, del perdón. ¿Cuántas personas enfermas por falta de perdón? El corazón lo tienen roto, porque un día alguien les dijo una palabra mala y eso rompió el corazón de la persona. Personas que han muerto por una palabra de un hijo que los hirió. Esa persona se le rompió el corazón y no aguantó y se murió. Porque somos buenos para ofender, pero no somos buenos para pedir perdón. Y hay corazones resentidos y nosotros somos los llamados para dar ese consuelo, esa paz y llevar las nuevas de salvación. Entonces estamos aquí aprendiendo que la palabra de sana doctrina, con paciencia, lo de Dios no es a la brava, que si tú no buscas de Dios te vas para allá o te vas para acá. No, ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es con amor, metiéndole oración a esa persona, para que la persona sea el mismo Dios que se le revele, porque nosotros no curamos ni un resfriado, porque todo viene de arriba. Lo que nosotros Dios nos ha dado, eso es prestado, eso es momentáneo, así que no somos los que hacemos milagros, somos instrumentos de Dios, pero nosotros ni un resfriado sanamos. Tenemos que ocupar el lugar en esta tierra que Dios nos ha dado, sin vanagloriarnos, sin exhibirnos tanto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vemos que el Evangelio hoy en día, muchos predican a su manera, a su acomodo, pero al acomodo del pecado. Ven a Cristo y tú puedes seguir pecando porque ya Dios allí en la cruz pagó tu pecado. Error. Sigue bebiendo porque ya Cristo pagó por tu vida. Error. La Biblia dice que un poquito de levadura, que es el pecado, leuda la masa, que es la carne, que los borrachos no entrarán al reino de Dios. Porque a veces dice, una copita, y resulta que esa copita es una tentación. Esa copita puede llevar a una persona a un piso de la calle, porque el enemigo se ensaña con la persona si le ve una debilidad. Hay que tener mucho cuidado y saber manejar esas cosas, con mucho cuidado. Dicen, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya no va a ser una prédica, sino fábulas como si fueran historias. Tranquilo, Dios te ama y tú puedes seguir tu vida normal, no te preocupes, Dios es amor, y no le enseñan más nada a la persona. Mucho cuidado con eso. Estamos hablando de la palabra de Dios, de que tenemos que predicarla, pero llevarla tal y cual como está escrita, sin ofender a las personas, porque eso ya también es otra cosa. ¿Qué hacemos nosotros gritando en la calle a las personas, insultándolas, buscándonos problemas? Porque Dios no nos ha llamado a eso, a estar peleando los unos por los otros. ¿Cómo se va a convertir el vecino? ¿Cómo el vecino va a venir a saludarte o que tú le hagas un favor o cualquiera se lo haga? Si tú todos los días lo que haces es ofenderlo,
no le estás predicando, le estás ofendiendo. Hijo del diablo, pecador, ese no es el modelo de Dios. Esa palabra el Señor se la dio a los fariseos, que les dijo, hijos del diablo. Y si de pronto una persona está en esa condición como esos fariseos, pues Dios le da la oportunidad. ¿Acaso tú y yo somos Dios? Lo hizo fue Cristo, no nosotros. Por causa de que esos hombres eran demasiado perversos. Entonces, Dios no nos ha llamado a estar con el dedo señalador, sino es a predicar esta palabra. Y que Jonás no lo quería hacer. Y mire todo lo que a Jonás le pasó. Por terco, por desobediente, por flojo, que se echó fue a dormir, a descansar. Me voy para otro lado, yo no quiero predicar, no me interesa. Dios me va a perdonar y yo sé que Él tiene misericordia. Entonces yo me voy a dar unas vacaciones. En Dios no hay vacaciones. Porque si tú te quieres ir de vacaciones, el Señor te puede poner en una cama. Bueno, descansa. Y en una cama uno enfermo. Vea, eso no es ninguna vacación. Eso es un tormento. Pues mejor hagamos las cosas bien, para que Dios no tenga que atesarnos duro, pullarnos el aguijón y postrarnos en una cama para que seamos hijos obedientes. Ese no es el modelo de Dios. Pero a veces uno se lo busca. Entonces aquí estamos leyendo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, lo que habíamos dicho. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El llamado que Dios nos hace. Y por todo el mundo a ser discípulos, predicando esta palabra. No solamente es predicar, sino hacer discípulos, estar visitando esos hermanitos que uno ve que les gusta leer la palabra, dándoles una enseñanza a nosotros mismos. Porque si tú ves a una persona inquieta por conocer la palabra de Dios y conocer a Dios, tenemos que enseñársela. Esa es la labor de nosotros, para que ellos crezcan y puedan afirmar sus pasos en Dios, y que puedan ser después maduros en el Señor. Porque cuando uno es nuevo en el Evangelio, es como un niño, que uno corre pande lo llamen. Entonces uno hace las correcciones para que la persona sea guiado por el Espíritu Santo, y esa persona sea canal de bendición en los caminos del Señor para muchas vidas. Entonces, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí hay una despedida entre Pablo y Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo, su recorrido en el caminar en Dios les costó sufrimiento, tribulación, cárcel, látigos, humillaciones, muerte, muchas veces casi que muere en el mar, fue picado por una serpiente y tantas cosas que le sucedieron. Y el enemigo no quería que Pablo difundiera la palabra. Así que, ¿quién te va a detener a ti para que hables de Cristo? Solamente empieza. Y si dejaste el ministerio tirado, retoma lo que ya Dios te dio un día. Retómalo, porque Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha entregado, si hemos sido buenos o malos administradores de las cosas de Dios. Y aquí él se despide diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me la dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es una guerra, y en cada guerra hay una batalla todos los días. Pablo dice: he peleado la buena batalla.
Él se estaba despidiendo porque él sabía que venía muerte sobre su vida. Y aquí no vemos a un Pablo llorando, ay, que me voy a morir, es que me van a matar. No, dándole ánimo a ese hijo que había engendrado en las prisiones. Y se despide diciendo que ha acabado la carrera. Cuando ya nosotros sabemos que Dios nos puede llevar, ya la carrera, esa es la propia carrera de nosotros. No es allá en la universidad, el profesionalismo. Es en el Señor que tenemos que ser profesionales, predicando esta palabra, guardando la Sagrada Escritura, para que cuando estemos allá, esta es mi corona que decía la palabra que Dios me iba a dar. Entonces, mis amados hermanos, estamos invitándote para que te animes, para que sigas predicando, para que no te detengas. Quizás tienes a alguien cerca que necesita una palabra, que necesita que tú hagas una oración por esa vida. Gracias te doy, Señor, por este momento maravilloso. Gracias por tu palabra. Dios mío, visita al enfermo.